Listo, mi gente, estamos en vivo, si estamos en vivo, ahora sí. Hoy vamos a hablar muy poco, vamos a hablar muy rápidamente sobre Juan Carlos Pinzón. En resumen, la derecha parece que ya tiene su candidato único. Vamos a estar revisando la viabilidad de este candidato. Vamos a estar analizando su comunicación política. Y esto va a ser un envío muy corto, único y exclusivamente a analizar si Juan Carlos Pinzón va a terminar siendo el candidato único de la derecha. Entonces, nos vamos de una a analizar. ¿Quién rayos es Juan Carlos Pinzón? Juan Carlos Pinzón, oiga, no tengo ningún espectador, qué triste. Eh, a ver, esperemos que llegue alguien más. No hay espectadores, no hay espectadores. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Objetivos, corazón. No hay espectadores a esta hora. Configuración, opacidad del fondo. Chat ampliado. Entonces tenemos que Pinzón seguramente va a ser el candidato único de la derecha, incluso pese a que está por ahí Abelardo haciendo mucho ruido y moviendo mucho en redes, parece que pues Álvaro Uribe ya se decantó por Pinzón. Ahora, hay que tener en cuenta que todavía el terreno está muy opaco por varias razones. Una de las razones es que no todo está determinado, es decir, igual que en 2022 veíamos que Uribe estaba como tanteando el terreno y aunque Uribe quiso en 2022 lanzar su propio candidato, pues al final le tocó plegarse sobre Federico Gutiérrez. Entonces puede que el uribismo se siga, digamos, siga permaneciendo en esa situación de debilidad que tuvo en 2022 y no tenga candidato propio. Entonces, hoy parece que Álvaro Uribe no va a tener candidato, no va a ser ni el papá de Miguel Uribe, ni va a ser María Fernanda Cabal, ni va a ser Paloma Valencia. Parece que nuevamente ellos se van a plegar a un candidato que no es del centro democrático. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esta debilidad del centro democrático, sobre todo, puede que no solo se vea reflejada en que no tenga candidato propio, sino que su palabra no se respete. Entonces, podríamos ver a Álvaro Uribe diciendo, no, lo mejor es que Abelardo se baje de la campaña y tengamos un solo candidato único, que seguramente va a ser Pinzón Bueno, pero puede que Abelardo no le haga caso y puede que Vicky Ávila no le haga caso y pues ellos sigan por el camino y sigan compitiendo por el voto de la derecha, a pesar de lo que Uribe recomiende o Uribe haga. Eso me parece que es una posibilidad. Entonces tenemos esos dos caminos, como que esos dos ruidos, ¿no? Entonces por un lado el camino es donde todos se ponen de acuerdo y todos dicen, bueno, hagamos lo que Álvaro Uribe aconseja, porque pues igual Álvaro Uribe es uno de los actores de derecha, pero pues todavía están Cambio Radical, está el partido de la U, están los conservadores, están los liberales, están otras derechas que no están dentro de esos partidos tradicionales, como Vicky Ávila, también está Salvación Nacional con Abelardo de la Espriella. O sea, eso es un consenso grande, es un grupo grande de la derecha. Entonces, el primer camino es que se pongan de acuerdo y no se vayan a consultas. Y el segundo camino es que no se pongan de acuerdo y se comiencen a pelear entre ellos. Abelardo vaya y presente su candidatura y no se baje. Y pues el Centro Democrático de Álvaro Uribe les siga con el candidato, digamos, institucional. Pinzón ni siquiera ha recogido firmas. El tipo no va como independientes. E igual tampoco le quedaría tiempo para recoger firmas. Este man va a ir por los partidos políticos, va por aval. Entonces toca esperar qué partido político. Hey Juan Camilo, bienvenido. ¿Qué partido político le va a dar
el aval a Juan Carlos Pinzón. Entonces, vamos a poner un pequeño paréntesis. ¿Quién es Juan Carlos Pinzón? ¿De dónde sale este tipo? ¿Y por qué el Centro Democrático, especialmente, bueno, no el Centro Democrático, por qué Álvaro Uribe Vélez le gusta este tipo como candidato? Entonces, lo primero, este tipo viene, digamos, de la derecha tradicional, pero el tipo fue el ministro de Defensa de Santos y fue el embajador ante Estados Unidos de Santos. Entonces acá podemos entrar a la wiki y vemos que él ejerció, ¿no?, como embajador en 2015 y después incluso con Duque repitió como embajador. Entonces el man sí tenía su cercanía con el Centro Democrático, pero tampoco es mucho. El man es más como del áreas del ala santistas. Ya ahorita hablamos de los candidatos de izquierda. Digamos, hoy hice un video muy duro, pero no lo publiqué para acá, para TikTok, sino lo publiqué para mis redes personales, o sea, para mi WhatsApp. Y fue como una exploración de formatos donde yo usualmente hago análisis, pero en ese video sí hago opinión. Sí hago realmente opinión y digo, esto es terrible, lo de los 3 candidatos, pero bueno, después miramos lo de los candidatos de izquierda y de centro izquierda. El caso es que Pinzón viene de familia militar, muy institucional, por eso es que el tipo fue ministro de defensa, bla, 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 bla. Y pues el man venía sonando ya desde 2022, pero pues al man nunca le daban la mano, porque pues el Centro Democrático se había considerado erróneamente en 2022 con suficiente fuerza. Después de que Zuluaga no funciona, pues dicen, no, pues paila, toca plegarse a Fico. Y hoy que no hay ningún candidato fuerte, digamos en la derecha moderada, pues el Centro Democrático dice, no, pues traigamos a Pinzón. En la derecha sí hay candidatos fuertes. Abelardo, en su momento estuvo fuerte Vicky. Pero porque digo que en la derecha moderada no hay ningún candidato fuerte, porque no lo hay. Es decir, Vicky ya no se reconoce como una persona moderada, o sea, ya como que el votante no ve a Vicky como alguien moderado, y pues también el votante de derecha tampoco ve a Abelardo como alguien moderado, y pues en general la sociedad no lo ve como alguien moderado, sino como alguien muy de derechas. Y, a ver, tú por ser de derechas y ser antipetrista, pues no necesariamente eres tan radical como Abelardo. Entonces, a Álvaro Uribe le preocupa mucho toda esa gente de derecha, de centro derecha, que no está siendo representada con ningún candidato y que al final puede ser gente que puede terminar poniendo el presidente, ¿no? Porque es un grupo grande. Entonces, para Álvaro Uribe Vélez, lo primordial a la hora de seleccionar un candidato único derecha es que no estuviera tan a la derecha, sino que estuviera más hacia el centro para poder recoger todos esos votos de la gente, digamos, que no está tan radicalizada. ¿Por qué? No solo porque, pues, si tú miras las estadísticas, es mucha gente, sino pues porque además la derecha más radical, que era la uribista, ha ido perdiendo terreno, no solo por la presidencia de Iván Duque, que fue muy impopular, sino también por el propio proceso jurídico de Álvaro Uribe Vélez. Y por eso el favorito de Álvaro Uribe Vélez era Miguel Uribe. Varias filtraciones de varios periodistas que cubren los eventos de la derecha, que cubren a Álvaro Uribe Vélez, han dicho en algunos eventos más o menos privados, o sea, donde está Uribe con 40 personas por ahí, él había dicho que su candidato y que su preferencia era por Miguel Uribe. ¿Por qué? Pues porque era un candidato de centro derecha, era un candidato que podía, digamos, ganar esas mayorías, cosa que no es posible con Abelardo. Entonces Uribe, en esta búsqueda de su candidato perfecto, de su candidato de centro derechas, pues se acercó a Pinzón. ¿Cuál es el problema? Pues que Pinzón es santistas y Álvaro Uribe lleva ya 8 años, desde 2016, no, 9 años, pues recrudeciendo su discurso contra el santismo, y desde 2012 pues ya totalmente separado del santismo. Entonces, pues obviamente para su base electoral, incluso para los propios políticos del Centro Democrático, esta movida es desastrosa. Y Álvaro Uribe Vélez, a ver, y Álvaro Uribe Vélez ha tenido que salir como a pedir que haya unidad y calma alrededor de Pinzón. Entonces, vean, vamos a leer acá lo que dijo Álvaro Uribe. Entonces vamos a ir al link, debe ser un link de Twitter seguramente. No es un link de Twitter, es una nota de la silla vacía. Su liderazgo marcó la historia. Juan Carlos Pinzón sobre Uribe, ¿no? Entonces, Juan Carlos Pinzón habla bien de Uribe, y Uribe, como recompensa, habla bien de Juan Carlos Pinzón. Entonces,
Dice Pinzón, bueno, agradezco las palabras del expresidente Álvaro Uribe. Su liderazgo ha marcado momentos decisivos en la historia de Colombia y recibo su reconocimiento con un honor y una responsabilidad. Lo visité para expresarle solidaridad y toda mi consideración en los momentos difíciles. ¿Y qué dice Uribe? Pues además de publicar la foto con él. Me he reunido con el doctor Juan Carlos Pinzón. Tengo el más alto concepto sobre él. ¿Qué significa tener el más alto concepto sobre alguien? Uribe lo está posicionando, le está diciendo que es la persona más respetable, por alguna manera. Trabajó en nuestro gobierno como representante de Colombia en el Banco Mundial y viceministro de Defensa. Pido a nuestros compañeros militantes del Centro Democrático que se supere. Uy, venga, miramos exactamente qué dice Álvaro Uribe Vélez. A ver. Esperemos que cargue. Dice Juan Camilo, siento que la política en este país gana el show. Exactamente, pues la política electoral es así, es muy showcera acá en Colombia, en el resto del mundo, pero también es por cómo se ha transformado la sociedad. O sea, cada vez las redes sociales necesita, digamos, más de una política viral, una política que sea mucho más espectacular. Antes pues estaba la TV y la TV pues sí, era showcera, pero de alguna manera la TV pues a los candidatos se les daba como un espacio para que ellos hablaran, para que ellos debatieran, ¿no? Y lo que tocaba era verse bien en los debates. Hoy, cuando la gente ya no sale en televisión, sino sale en redes sociales, pues la cosa es verse bien en redes sociales y la única manera de tú verte bien en redes sociales pues es ser viral. Entonces se exacerba el show en la política. Y más que Colombia es por la época actual. Pero vamos a leer lo que dice Álvaro Uribe Vélez sobre Juan Carlos Pinzón. Dice... Pido a nuestros compañeros militantes del Centro Democrático que se supere cualquier prevención porque fue ministro de Defensa en el gobierno que me sucedió, que hizo bastante daño a Colombia y también al doctor Pinzón. O sea, acá lo que está diciendo Uribe es que Pinzón no es santista, sino que es una víctima de Santos. Y que como es una víctima de Santos, igual que Álvaro Uribe Vélez, pues el Centro Democrático debería cubrir a Pinzón. Y esto es súper interesante, cómo intenta el propio Uribe desantificar a Juan Carlos Pinzón, porque no tiene sentido dejar de atacar a Santos dentro de la narrativa del Centro Democrático, ¿no? O sea, Santos sigue siendo el enemigo, pero pues como Juan Carlos Pinzón es santista, pues entonces digamos que Juan Carlos Pinzón también fue una víctima de Santos. He explicado al doctor Pinzón la realidad del partido, que tiene 4 candidatos que estaban en emulación con el doctor Miguel Uribe Turbay, nuestro mártir. También manifestó al doctor Pinzón que la candidatura del Centro Democrático tendrá el compromiso de contribuir a una coalición que gane la elección en 2026 para hacer transición hacia la recuperación democrática de Colombia. Con el doctor Pinzón identificamos puntos comunes fundamentales en seguridad, exigencia de transparencia, impulso al emprendimiento privado, Estado austero y pequeño, así como política social. Y la foto. Y obviamente esto no le gustó nada al resto de gente del Centro Democrático. Pero ya vemos que probablemente este tipo que mucha gente no conoce, este tipo que ahorita no está saliendo tanto en prensa, puede que termine siendo el candidato único. Y ya les explico por qué. Ya les di unos argumentos muy por encima, y es que uno, ese tipo podría recoger la centroderecha, que es lo que más le preocupa a Uribe, y es lo que más sentido tiene, porque ahorita la derecha más radical no tiene suficiente fuerza para llegar sola a la presidencia, necesita un candidato que recoja varios sectores, ¿no? Y segundo, pues porque el tipo no es uribista, y pues recordemos que el uribismo viene de capa caída, no pudo poner a Zuluaga, le tocó irse por Fico, y pues yo creo que en esas elecciones les va a pasar lo mismo. Incluso Abelardo de la Espriella, aunque diga que es uribista, pues el tipo realmente no viene del seno del partido, ¿no? ¿Qué dice Pinzón? Bueno, agradezco las palabras del presidente, bla, 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 ha marcado momentos decisivos en Colombia. Lo visité para expresarle solidaridad y toda mi consideración en los momentos difíciles que vivimos. Hoy el país enfrenta desafíos enormes que no admiten divisiones, seguridad, orden y confianza ciudadana. Entonces acá el tipo está planteando su agenda, ¿no? Para él, ¿qué es lo que necesita el país? Seguridad, orden y confianza ciudadana. Que esto podría ser un buen eslogan de campaña, una valla gigante que diga seguridad, orden y confianza ciudadana. Que es como reciclar el discurso de seguridad democrática, ¿no? Seguridad, orden y confianza ciudadana. Es una buena frase, ¿saben?
Debemos encontrar un propósito común que nos permita trabajar juntos, bla, bla, bla. Esa es la tarea que nos convoca, bla, bla, bla. Millones de colombianos tenemos que trabajar por la seguridad. Bueno, mucho texto. Pero me interesa esto. Esto tiene mucho potencial de ganar votos. Seguridad, orden y confianza ciudadana. Es una buena frase. Eso levanta votos y levanta corazones. Dice Ronald Lepe, la derecha no tiene nada que ofrecer a Colombia. Igual toca analizarla porque pues no se van a presentar solo candidatos de izquierda a la presidencia. Entonces toca analizar a la derecha. Listo. Dice Ronald que sí, que Abelardo es un candidato fuerte, que hace más bien poco lo conocía. Abelardo tenía muy poca intención de voto y lo conocían era la gente dentro del nicho de la derecha, pero pues el tipo ha logrado hacer una gran propaganda a través de redes sociales que es mitad humo, mitad realidad. Pero lo cierto es que sí hay mucha gente que se está volcando por Abelardo y han abandonado a Vicky Ávila, que Vicky Ávila pues ha perdido mucho apoyo en redes sociales y en general pues en intención de voto. No es muy claro exactamente cuál es el impacto de esa pérdida de votos o de intención de votos de Vicky Ávila porque no hay datos públicos y lo que hay pues son como rumores y datos que te tiran personas al interior de las campañas, cosas que tú puedes mirar desde afuera, por ejemplo las búsquedas en Google Trends, ¿no? Tú puedes analizar qué nombres la gente busca, puedes mirar como el movimiento en redes sociales, ¿qué es lo que pasa? Que todo lo que sea redes sociales se puede comprar, puedes comprar bots. Entonces, lo que mejor se puede como medir son las búsquedas en Google, pero pues igual un candidato que todo el mundo lo conoce, pues nadie lo va a buscar en Google porque nadie se va a preguntar quién es. Pero un candidato desconocido, si alguien lo va a buscar en Google, si se vuelve popular, ¿no? Porque la gente va a decir quién es, busquémoslo en Google. Entonces, Google, los datos de Google, de búsquedas de Google, también pueden ser un poco falsos a la hora de decir cómo le va a un candidato. Lo que yo te digo es porque realmente nadie me ha vuelto a preguntar por Vicky Ávila, de verdad nadie. Hay personas de derecha que tienen simpatía por Vicky, pero Vicky es como su segunda opción, su primera opción se volvió Abelardo de la Espriella y por eso digo que es un candidato fuerte porque la gente lo quiera, pero no significa que vaya a ganar, ¿no? Uy, se me dañó la cámara otra vez. Bueno, ya ahorita vuelve la señal de la cámara, no se preocupen. La izquierda está dividida y la derecha está dividida. Estamos en un entorno que es fragmentación. ¿Qué es la fragmentación? Digamos, al menos en la polarización hay dos bandos peleados muy claros. Entonces, la polarización en Colombia era como de izquierda y de derecha. Pero hoy no tenemos polarización, hoy lo que tenemos es una fragmentación. Y pues en un entorno fragmentado, lo mejor es un candidato que una varios fragmentos. ¿Sí? Que, miren, ¿saben quién gana en gobiernos fragmentados? El centro. O los politiqueros. Una de dos. Que es el caso de Francia, ¿no? Francia está muy fragmentada, entonces pues por eso es que... ¿cómo es que se llama el presidente de Francia? Se me olvidó el nombre de este tipo. De hecho el man se viste bien, siempre se viste de azul. Presidente de Francia. Emmanuel Macron, que es un centrista, pero es un politiquero profesional. Por eso es que el tipo ha durado tanto en el poder, porque Francia lleva mucho tiempo fragmentada. Entonces el man a veces logra generar consensos entre los partidos y a veces exacerba la polarización para decir, soy yo que puedo generar unidad, o la extrema derecha con Le Pen en Francia. Entonces jugando con el consenso y la polarización, el tipo ha logrado mantenerse. Ahora, ¿qué pasa? Hoy los candidatos de centro en Colombia son pues, realmente malitos, no son capaces de generar consenso, a diferencia de Macron en Francia. Entonces, pues Fajardo nunca se alía con nadie. Fajardo jura que él pierde las elecciones es porque la gente decide mal o porque él pierde su identidad al aliarse con otra gente. El man nunca asume su responsabilidad en su forma de ser política como una de las razones por las cuales pierde las campañas. Nunca acepta que es su estrategia, ¿no? Es como culpa de los demás, es culpa de que no me valoran, es culpa de que alguien me quitó mi identidad porque me junté con alguien. Entonces Fajardo no tiene, digamos, el perfil para unir varios sectores en Colombia. Y Claudia López podría, pero lo que pasa es que Claudia López se peleó con todo el mundo
y ahora nadie quiere tocar a Claudia López, ¿no? O sea, la derecha se alejó de Claudia López, la izquierda se alejó de Claudia López, e incluso yo creo que hasta Roy Barreras se alejaría de Claudia López, ¿no? Entonces, hoy en este escenario de fragmentación, un tipo como Pinzón Bueno puede quitarle los votos a Claudia López, un tipo como Pinzón Bueno puede quitarle los votos a Fajardo, un tipo como Pinzón Bueno puede agarrar los votos de derecha, de centro derecha, y puede competirle pues a una izquierda que está también fragmentada. Si gana alguien en la izquierda radical, es muy probable que logren polarizar el ambiente y digan, o es quien destruyó la salud y quien destruyó la seguridad en Colombia, que ese va a ser el discurso seguramente, sobre todo enfocándose en la salud, o este hombre que ha construido toda su vida, que tiene buenas relaciones con Estados Unidos, que fue ex ministro de Seguridad y viceministro de Defensa, que viene de familia militar. Va a ser difícil, va a ser difícil si logran poner a este tipo como candidato único de la derecha y si en la izquierda queda alguien muy de izquierda como, no sé, como Corcho. Incluso Iván Cepeda es muy abierto al consenso, Carolina Corcho no. Entonces ahora sí les voy a dar como mi análisis y también mi opinión sobre los candidatos de izquierda. No sé si tengan alguna pregunta sobre Juan Carlos Pinzón, si no miramos algo que no haya quedado como del panorama político acerca de este candidato y los apoyos que está recibiendo. Dice Juan Camilo, entonces es como estar en la deriva. Todo depende de la inteligencia y la capacidad de negociación política que tengan los actores. Por ejemplo, yo he insistido mucho en esto, y es que Benedetti, el candidato de Benedetti es Quintero o Roy Barreras. Y de alguna manera Benedetti está alineado con Petro, y Petro está hablando un poco a través de Benedetti diciendo, un poco lo que quiere Petro es que haya otro gobierno aliado, otros 4 años. Ya sea de izquierda o de centroizquierda, o a alguien por ahí que se le parezca, pero que no vuelva a la derecha, digamos es lo que quiere Petro. O lo que da a entender a través de Benedetti. Entonces Benedetti, ¿cómo ve la situación? Pues Benedetti ve que el que probablemente gane pues sea un candidato de un Frente Amplio. ¿Y quiénes son los que están proponiendo el Frente Amplio? El Frente Amplio, pues Benedetti, Roy. Y Quintero en este momento está en modo pacto histórico, está fingiendo que es una persona de izquierda, pero Quintero pues es una persona que sí podría proponer un Frente Amplio, porque el tipo pues es un camaleón político, es realmente un político tradicional que vende humo. Entonces el man podría armarse una coalición con el centro, ¿no? Dice Vegeta Warhammer, lo importante es evitar la llegada, oiga, por fin ahora que caí en cuenta, creo que es la primera vez que le leo bien el nombre. Lo importante es evitar la llegada de empresas extranjeras. Arabia Saudí tiene planeado comprar los páramos. Y de hecho Arabia Saudí está aliada con los Gilinski, que son los dueños de Semana, y pues el candidato de los Gilinski es Vicky Ávila. Si gana Vicky Ávila, pues Arabia Saudí se lleva nuestros páramos. Obviamente, obviamente. Porque pues Vicky Ávila va a hacer lo que digan los Gilinski, y Gilinski van a hacer lo que les digan los árabes, porque los árabes fueron los que les prestaron a los Gilinski la plata para poder comprar Nutresa y romper el GEA, el grupo empresarial antioqueño. Entonces, literalmente Vicky sería la candidata de los árabes. Con toda. Listo. Candidatos pacto históricos. Vamos a poner una foto para que la gente que vaya entrando al en vivo, que hoy no tenemos mucha gente, pero igual va a ser cortico. Y ahorita, oiga, no tienen una foto los tres juntos, los tres que quedaron. No, esto está más desactualizado. Me va a tocar escribir Cepeda, Corcho y Quintero. A ver si aparece en la foto. Bueno, pongamos esta imagen, me sirve. Mire, yo estoy muy enojado en general, más que con el pacto histórico, con las personas de izquierda. Digamos, los Gilinski van es por Vicky Ávila, obviamente.
Y pues bueno, también incluso les beneficiaría a Quintero también porque Quintero pues fue uno de los que más debilitó al GEA. Y pues el GEA es el enemigo empresarial de los Gilinski. Pero, pero pues bueno, después miramos eso, hablamos de los empresarios, ahorita hablemos de acá de los tres candidatos del pacto histórico, porque pues la pregunta de los candidatos del pacto histórico fue antes. Sobre esto yo tengo mitad de análisis, mitad de opinión, entonces les voy a dar mi análisis y también dar mi opinión. Mi análisis es que ninguno de estos tres candidatos es apto si el pacto histórico o la izquierda quiere ganar la presidencia. Corcho es una persona demasiado petrista, nunca, digamos, se ha esforzado por marcar distancia de Gustavo Petro, y pues Gustavo Petro no es un gobierno, digamos, que tenga la capacidad de reelegirse solo con sus bases, ¿no? ¿Por qué? Pues porque perdió mucha popularidad y en 2022 Gustavo Petro llega a la presidencia no porque 10 millones de personas se habían vuelto petristas, sino más bien porque había un gran número de personas que estaban cansadas de Duque, de la derecha, y quería probar algo nuevo. Eso no te hace petrista, sencillamente hizo que la gente le diera una oportunidad. Entonces, para que esa gente renovara el voto por el pacto histórico, pues al gobierno le tendría que haber ido muy bien y no le ha ido tan bien al gobierno. Es decir, la ejecución no es la esperada, el cambio no es lo esperado y tras del hecho pues tiene solo como un 30, como un 30 un 35% de favorabilidad. El resto es imagen negativa. Y pues obviamente si tú tienes una imagen negativa tan grande, pues es muy difícil que te reelijas o que pongas a un candidato totalmente afín. Literalmente, un buen candidato, así sea de izquierda, tiene que desmarcarse de Gustavo Petro. Y el ejemplo que ha pasado antes es Federico Gutiérrez. Federico Gutiérrez tenía mucho carisma, tenía un excelente eslogan de campaña, eso de Fico, el presidente de la gente. Era un excelente eslogan de campaña, el tipo tenía la plata, tenía el apoyo de toda la derecha. Y el tipo perdió. Y perdió por varias razones. Una de esas razones es porque el tipo nunca se quiso desmarcar del gobierno Duque. Es decir, la gente no le gustaba Duque ni un poquito. Tenía como un 80% de desfavorabilidad. Y el tipo, en vez de desmarcarse con la cosa más impopular de Colombia, que era Duque en ese momento, el tipo, cada vez que le preguntaban, cada vez que tuvo la oportunidad, habló bien de Duque. Y uno, pues hermano, o sea, que porque sean de derecha no significa que esté prohibido criticarse mutuamente. ¿Sí? Si Fico hubiera marcado distancia con Duque, seguramente le hubiera ido mejor e incluso hubiera podido pasar a segunda vuelta. Que es el caso diferente de Rodolfo. Rodolfo pues no era una persona de izquierda ni tampoco era una persona de centro. Rodolfo más bien parecía de derechas, ¿no? Y Rodolfo sí le dijo a la gente lo que quería escuchar, que el gobierno de Duque fue nefasto, ¿sí? Y Rodolfo se fue no solo contra el gobierno de Duque, sino contra la clase política y le funcionó. ¿Sí ven? Fico, lamberle a alguien impopular no sirve. Entonces, por Corcho. Corcho sí tiene carisma, bla, 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 bla. Pero ser totalmente acrítica y no marcar distancia con el gobierno Petro hace que sea una mala candidata para una segunda vuelta. O incluso para una primera vuelta. Iván Cepeda. Iván Cepeda, a diferencia de Corcho, Iván Cepeda no tiene carisma, ¿no? Y a diferencia de Corcho, Iván Cepeda no está haciendo campaña. Si Corcho está ahí en esa recta final, entre esos solo tres candidatos, fue porque Corcho lleva 9 meses haciendo campaña juiciosa. Ella se ha ido de las calles y dentro de su comunicación política, ella se ha intentado crear pues una comunicación de campaña presidencial. Y le habla a una base amplia. Corcho le habla a los campesinos, a los estudiantes. Muhammad solo le hablaba a las mujeres y hablaba de medio ambiente. Pizarro lo mismo, Pizarro solo hablaba de mujeres, mientras que pues Corcho había durado 9 meses hablando de todo, como si fuera una candidata presidencial, o sea, Corcho se lo tomó en serio. Y pues quizá la campaña de Corcho no sea la mejor del mundo, ¿no? Pero a comparación con todo el resto de campañas del pacto histórico, a excepción de la de Quintero, la de Corcho era la mejor, en el sentido de más responsabilidad y ganas le puso, y en términos de estrategia. Iván Cepeda no está haciendo campaña y tampoco le interesa hacer campaña. Entonces, antes de que se lanzara la presidencia, la gente le estaba preguntando y el tipo no respondía nada.
Y pues si tú te metías al perfil a ver las comunicaciones de él, pues todas las fotos de él eran, y todos los videos era él sentado en una silla. Ni siquiera había cambiado la imagen de perfil, no creó una tipografía de Iván Cepeda, nada. O sea, se notaba que el tipo no quería hacer campaña. Y al final cuando se lanzó, pues un poco de lo mismo. El man ni siquiera hizo una imagen de campaña. El man sencillamente metió el diseño gráfico que hicieron unos voluntarios, y es un diseño gráfico que copia la estética de Francia Márquez. Entonces, ni siquiera hay un esfuerzo por plantear una estrategia propia de campaña. Y esto no es para ganarse pues un puesto en el Consejo de Bogotá. Esto no es para ser edil. Esto es una campaña presidencial. Y Iván Cepeda, con los recursos y el lobby que podría tener, el tipo no está moviendo ni un solo dedo por ganar la presidencia. No lo está haciendo. Entonces, un tipo que no está haciendo campaña, ni tampoco quiere hacerla, porque en las entrevistas él ha dicho que para él la política no se trata del espectáculo, pero pues la verdad la política sí se trata del espectáculo, sobre todo la electoral, ¿no? Porque la política puede ser muchas cosas, ¿no? Los sindicatos son políticos, pero la política electoral se trata del espectáculo. Entonces, un candidato que no quiere hacer campaña, pues entonces ¿para qué lo nombramos candidato? Entonces, Cepeda gana la consulta del pacto y va y pierde en primera vuelta. Segurísimo. Segurísimo. ¿Por qué? Porque el man no quiere hacer campaña. No se toma esto en serio. Claro, Iván Cepeda, a diferencia de Corcho, como Iván Cepeda es del polo, pues tiene una distancia natural con el petrismo. Él no militó en la Colombia Humana, él estaba en su propio partido, en otro espectro de la izquierda, pero no era petrista, y él tiene una imagen propia, con unas ideas propias. ¿Cuál es el problema también? ¿Cuáles son las ideas propias de Iván Cepeda? No, pues la paz. Iván Cepeda fue el que se inventó el término de la paz total. Y pues Cepeda ha sido transparente y ha hecho campañas hablando de paz. A ver, tú viendo cómo salió la paz total, cómo está de mal el país en términos de seguridad y el fracaso que ha sido la paz total, ¿tú crees que lo más óptimo para ganar una presidencia es hacer campaña con la paz total? Pues no. Pero pues Iván Cepeda de verdad cree en eso y dice, no, pues yo hago campaña con eso. Ahora, ¿uno hace campaña para ganar o para decir cosas bonitas? Uno hace campaña para ganar, ¿no? O si no, pues que se vaya con Fajardo a hacer campaña para decir cosas bonitas y para nunca ganar, ¿no? Entonces, me parece que casi que Iván Cepeda está en exactamente la misma línea que Sergio Fajardo, y es, importa más los medios que los fines. Importa más decir cosas correctas que ganar la presidencia. Importa más decir cosas bonitas que transformar el país. Y por esa línea va Iván Cepeda. Y a mí me parece que es una decisión equivocada. Entonces, a mí él como candidato, que esto ya es la parte de la opinión, no me gusta. Y no me gusta es por su falta de compromiso y su falta de atención a la realidad. Estamos hablando de política electoral. Tú no estás en el Congreso de la República, estás siendo candidato presidencial. No me gusta Corcho, pues porque Corcho, bueno, de Corcho yo no he hablado, o sea, la analicé políticamente, pero a mí personalmente Corcho no me gusta. Y no me gusta Corcho es porque no es crítica con el gobierno, ¿no? Hay gente que dice que Corcho es la candidata a las bases, y esto ya es opinión, esto ya es personal, esto no es análisis político. Hay gente que dice que Corcho es la candidata a las bases, y yo me pregunto, pues, ¿cuáles bases políticas? ¿Las feministas? Que están peleadas con Petro por haber puesto a Benedetti y a un montón de gente con asuntos de violencia de género, como Víctor de Currea. Las mismas feministas que están totalmente alejadas del gobierno porque Petro es un machista. Esas son las bases que supuestamente apoyan a Corcho, ¿no? A Corcho, una mujer que no ha sido en ningún momento crítica con el gobierno. ¿Cuáles otras bases supuestamente tiene Corcho? Los afro, que están peleados con Petro por haberlos humillado con el viceministro, con el Ministerio de Igualdad, y por haber utilizado a Francia Márquez. Bueno, de pronto las bases que supuestamente tiene Corcho, que es la menos crítica con el gobierno, se refieren a los LGBTI. Los LGBTI que también están molestos con Petro porque el ministro que él puso, Florian, utilizó sus luchas sencillamente para ganarse un cargo y ganar millones.
No, yo creo que tampoco por ese lado. Entonces no tiene ni las bases ni feministas, ni afro, ni LGBTI. De pronto tenga la primera línea. La primera línea que le ha hecho paros a Petro y lo ha acusado de que lo han utilizado. ¿Por qué? Porque Petro no ha movido ni un solo dedo para liberar a la primera línea de la cárcel. No, entonces tampoco tiene la primera línea. A los estudiantes que hasta el año pasado estaban totalmente molestos con Petro porque la ministra de Educación que él puso, Aurora Vergara, ni siquiera fue capaz de poner a Leopoldo Munera en la rectoría, sino que se abrió todo un problema jurídico por eso. Los estudiantes que estaban molestos porque en ningún momento el gobierno Petro priorizó la reforma a la ley 30, pese a que la mayoría de quienes lo pusieron en ese gobierno son estudiantes. Y que hoy, bueno, hoy se adelantó la reforma a la ley 30, pero todavía no es ley. Y realmente quienes están impulsando el proyecto literalmente es hasta Paloma Valencia, todo el mundo, menos el pacto histórico. Entonces parece que los estudiantes tampoco es la base que tiene Carolina Corcho, porque los estudiantes también son críticos con Petro. Entonces yo me pregunto, ¿Carolina Corcho es la candidata a las bases? ¿De dónde sacan eso? ¿De qué bases? Porque Carolina Corcho lo que es petrista. Carolina Corcho no es de izquierda, es petrista. Ella, o sea, si ella es candidata de alguien, es del petrismo, no de la izquierda. Porque la izquierda, las bases de izquierda, están molestas con el petrismo. Esa es como mi opinión. Y por eso a mí Carolina Corcho no me gusta. Y a mí, de hecho, me ofende que una persona que se diga de izquierda le vaya a votar a Corcho, ¿no? Pero bueno, ahora vamos por Quintero. Vamos por Quintero. Ahora, nuevamente ponemos como el momento de análisis político, porque lo otro fue una opinión sobre Corcho. Mi análisis sobre Corcho es que Corcho tiene carisma, se ha esforzado por hacer una campaña, tiene un discurso amplio, ese es mi análisis político. Pero mi opinión es que la tipa cero crítica con el gobierno, no tiene las bases, está mintiendo, bueno, en fin. Sobre Quintero, hay mucha gente que va por Quintero porque piensa que Quintero podría llegar a una segunda vuelta, porque Quintero te vende hasta un hueco, porque Quintero, además de ser muy bueno vendiendo humo y muy bueno como candidato porque tiene carisma, pues Quintero, además, eso se lo he escuchado a otros analistas, Quintero tiene la estética de la derecha. Entonces, veamos, por ejemplo, en esta foto, cómo se viste Iván Cepeda, es una estética totalmente de izquierda. Ahora veamos a Quintero, a Daniel Quintero. Quintero es un buen candidato. Ay, no, este Quintero no. Quintero, dicen, por ejemplo, sociólogos como Rosenberg Ariza de la Universidad Nacional, Quintero es un buen candidato porque el tipo entiende la estética de la derecha y la estética del centro. Es decir, este tipo al final va a terminar con los votos de izquierda, pero vea, es un ciudadano de bien. O sea, una persona de derecha o centro también le votaría a Quintero. Vea cómo se viste. Que pues es muy diferente que la estética de Iván Cepeda. Entonces, si combinamos que es un tipo que es carismático, que es un tipo que te vende hasta un hueco, que es muy inteligente para hacer campaña, que tiene una estética que pueda apelar a la derecha y al centro y que es muy bueno, digamos, de cara a ganarse sus votantes, pues sería el candidato ideal para llegar a segunda vuelta. Miren, esta es la estética de Iván Cepeda en comparación. Vamos a poner acá la imagen de Iván Cepeda para compararlo. Y pues no, se nota mucho que es de izquierda. ¿Cuál es el problema de Quintero? Es que Quintero no va a llegar a la primera vuelta. ¿Por qué no va a llegar a la primera vuelta así gane la consulta? Pues porque Quintero se va a ir a la cárcel. Así de sencillo. Entonces, el pacto dice, listo, escojamos a Quintero porque Quintero podría ganar las elecciones. Y puede que antes de las elecciones el tipo termine en la cárcel. ¿De qué sirve un candidato apresado? Pues no sirve. Entonces, en mi opinión sobre los tres candidatos de la izquierda es que si la izquierda quiere sobrevivir políticamente, la opción no está en ninguno de esos tres. Si la izquierda quiere sobrevivir políticamente en términos de tener un candidato que llegue a la primera vuelta, bueno, que llegue a la segunda vuelta, tiene que buscar un candidato en el Frente Amplio, no en esa consulta del pacto. Porque pues ya lo hemos dicho acá, a ver, Quintero es un muy buen candidato, pero ese tipo va a terminar preso, sí o sí. Iván Cepeda tiene muy buena ética, está suficientemente distanciado de Petro, pero pues Iván Cepeda ni siquiera está haciendo campaña y no quiere hacer campaña. Entonces, pues un tipo que no quiere hacer campaña pues no va a ganar. Y tampoco tiene carisma. Y pues el programa de gobierno que él plantea
pues es un programa de gobierno totalmente perdedor, porque pues su principal línea de gobierno es pues la paz total, y pues es algo que a la gente no le está gustando. Entonces, si tú le das a la gente algo que la gente te está diciendo que no le está gustando, pues tú vas a perder la campaña, ¿no? Y por el lado de Corcho tenemos el problema de que Corcho, pues de que Corcho no ha marcado en ningún momento distancia con Gustavo Petro. Y pues Corcho no es una candidata que le interese conciliar, ¿no? Su eslogan de campaña es ni un paso atrás, ¿no? Y pues teniendo un gobierno que no es tan popular, o por no decirlo impopular, pues acercarte tanto al gobierno y decirte que tú eres la heredera del gobierno, pues es mala idea. A ver, un poco como le pasó a Daniel Quintero tratando de dejar sucesor en la alcaldía de Medellín. El tipo no era popular. Pues obviamente la persona que se vendió como Daniel Quintero 2.0 perdió la alcaldía porque el tipo no era popular. Pues lo mismo va a pasar con Corcho. Si el gobierno de Petro no es popular, pues la persona que se venda como Petro 2.0 pues va a perder la presidencia. Así de sencillo. Ahora, que la gente piense que Petro es el mejor presidente del mundo, piénselo, pero vea las encuestas. Las encuestas es que el otro 70% del país piensa que no, que Petro no es buen presidente. Entonces, haciendo sumas y restas, ¿usted gana la presidencia con el 30% de los votos o con el 70%? Pues con el 70%. Si usted quiere ganar una presidencia, usted tiene que irse por las mayorías. Y las mayorías en este momento no son petristas. Pueden que sean de izquierda, de pronto, pero no petristas. Díaz Quintero no es una buena candidata para ganar las elecciones. Corcho no es una buena candidata para ganar las elecciones. Aunque Corcho tenga carisma, aunque Corcho tenga muy claro cómo hablarle a la ciudadanía, ¿no? O sea, de hacerle un programa de gobierno que le interese, de darle un discurso que le interese. Aunque Corcho sea buena debatiendo, aunque Corcho se esté tomando en serio la candidatura presidencial, aunque Corcho de verdad quiera ser presidente. Pese a todo eso, Corcho no es buena idea para la izquierda. Entonces, ¿quién podría caer en el Frente Amplio? Pues bueno, por ahí podría caer Roy Barreras. Roy Barreras, el problema es que nadie lo quiere. Pero pues el tipo, yo creo que el tipo podría levantar votos dentro del centro, incluso dentro de la centro derecha, ¿no? El problema de Roy Barreras, el mismo problema que Iván Cepeda. Roy Barreras vino de Londres, aterrizó en Colombia, y Roy Barreras dijo: mi programa de gobierno es la paz. Eso se entendía en 2018, ¿no? Donde todavía estaba en disputa de si la paz o no. No, hoy todo el mundo lo que quiere es plomo. Vean. Panel de opinión de cifras y conceptos. Vamos a ver lo que Cifras y Conceptos le preguntaba a la gente. Y le pregunta a la gente si quiere una solución armada o una solución pacífica al conflicto. A ver. Epa, se me perdió pues las cifras. Digamos que desafío económico, esperen. Ellos tienen acá una parte que se llama prospectivas, pero la tienen separada en varias áreas. Entonces, ¿cuál es lo que la gente considera el desafío económico, el desafío social, bla, bla, bla? Entonces, para el desafío social está salud y equidad, ¿no? El desafío ambiental, la deforestación. Desafío económico, el déficit fiscal. Y el desafío político, pues, a ver, un proceso electoral en paz, la polarización y pues la seguridad, ¿no? Pero los acuerdos de paz no están dentro de las opciones. O sea, sí está para escoger, pero la gente no la está escogiendo. La gente pues está diciendo como seguridad y después miramos los acuerdos de paz. Entonces, si la gente no le importa los acuerdos de paz, tú no haces una campaña que gire en torno a la paz. Entonces ahí Roy Barreras está mirando por fuera del tiesto. El man podría, digamos, ganar votos dentro del centro y dentro de la derecha y pues ganarse los votos de izquierda y ser como un candidato realmente de un frente amplio.
pero al man le toca pues, hacer todo el plan de gobierno, cambiar el discurso, dejar de ser Roy de paz y más bien Roy de unidad o alguna cosa así. Eso es lo que yo analizo, ¿no? Y pues no es una opinión, eso está sustentado en datos. La gente no está buscando acuerdos de paz, entonces no tiene mucho sentido que Roy, digamos, se vaya por ese lugar. Entonces, ¿cuál es la ventaja de Roy? Que Roy todavía propiamente no ha empezado campaña. Entonces, como no ha empezado campaña, la gente todavía no tiene claro qué es lo que Roy está proponiendo. Entonces, si Roy es inteligente, Roy llega y dice, pues si la gente no quiere paz, hagamos una campaña desde cero y hablemos de otra cosa. Y ya, y podría ganar la presidencia. Y ya, fin del problema. La izquierda queda feliz, el centro queda feliz, la derecha queda medio feliz. Claudia López también podría ser una candidata, pero Claudia López no creo que se vaya a unir al Frente Amplio. Yo no veo a Claudia López ahí diciendo, no, yo soy vicepresidenta de, no sé, de Corcho, alguna cosa así. Yo no veo a Claudia López uniéndose con el petrismo, cosa que sí haría Roy Barreras. Yo a Claudia López la veo con la intención de ser ella la candidata única, igual que Fajardo. Si Claudia López tuviera muestras de que se quiere unir con otros candidatos, pues uno diría, pues bueno, pero Claudia López se va a quemar por ir sola. Roy Barreras incluso es más débil que Claudia López. Tiene a Roy Barreras, lo quiere mucho menos, pero Roy Barreras dice, no, yo voy es con todos. Yo voy es por un frente amplio. ¿Sí? Yo voy a negociar, a ver cómo tenemos un candidato único. Y pues eso al final puede hacer que el man pueda, digamos, ubicarse ahí. Dice Vegeta, María Pizarro también se había lanzado, ¿no? Sí, pero María José Pizarro se bajó. María José Pizarro se bajó. Y pues María José había tenido una campaña muy floja. Ella realmente, ponle que hace un mes comenzó la campaña, realmente. Ella se lanzó hace como 8 meses como precandidata, pero toda la comunicación política de María José Pizarro era en torno a las mujeres y que era la hija de Pizarro. Entonces, mientras ella hablaba de mujeres y mujeres y mujeres, Corcho hablaba de campesinos, de educación, de mujeres, de salud, de todo, de todo. Y pues eso hizo que Corcho terminara superando a Pizarro de lejos, de lejos. Entonces Pizarro, viendo que Corcho la superó en las encuestas, ahí sí Pizarro cambió la estrategia de campaña, pero la cambió muy tarde, la cambió hace un mes. Y solo en los últimos videos de Pizarro y en sus últimas comunicaciones comienza a ampliar un poco el espectro de su comunicación política. Entonces por eso es que en parte Pizarro le toca bajarse de la candidatura, porque pues Corcho la barrió. Y Corcho la barrió porque Corcho hizo una campaña mucho más inteligente. Corcho entendió de qué se trata ser una candidata presidencial. Corcho entendió cuál es el mensaje del pacto histórico hacia su base. Es decir, Pizarro estaba hablando de cosas de las que no hablaba Petro, ¿sí? Y cosas que le importan es a su nicho, al nicho de Pizarro, pero no lo que le importa al pacto histórico, no lo que le importa al petrismo. Corcho sí entendió qué es lo que le gusta al petrismo. ¿Sí? O sea, Corcho supo leer muy bien su votante y le habló al votante, le dijo lo que quería escuchar el votante. Por eso es que Corcho subió. O sea, Corcho para mí no es la candidata idónea para la izquierda, pero definitivamente Corcho tiene mérito. Ella no creció de la nada, ella no creció por obra y gracia del Espíritu Santo. Ella creció por mérito propio y por tener una buena estrategia, ¿no? Vegeta me pregunta cuáles son los temas más importantes hoy en día en el país. Este dato varía mucho de la encuestadora. Entonces, en algunas encuestas, lo que se cree que más le importa a la gente, en términos de lo que le importa a la gente, no de lo que es realidad, ¿no? O sea, lo que va a definir la campaña presidencial. Porque, por ejemplo, puede que mañana tengamos una epidemia de VIH, por ejemplo, pero si nadie habla del tema, pues los candidatos no van a hablar del tema, ¿no? Así sea algo súper grave. Los candidatos hablan de lo que al votante le preocupa. Entonces, a los votantes, ¿qué les preocupa hoy en día? Les preocupa seguridad, les preocupa la crisis de salud, les preocupa la crisis fiscal, pero más que en términos de fiscal les importa mucho el estado económico del país, ¿no? De que no haya empleo, bla, bla, bla. Pero como estos últimos meses el empleo ha mejorado y el gobierno pues como que ha logrado decir, oiga, no vamos tan mal fiscalmente, pues como que se ha bajado un poco el interés social sobre la economía.
Pues en general eran esos tres temas. Entonces, si usted hacía una campaña sobre seguridad y economía y salud, usted ya tenía los combos ganadores. Por eso Claudia estaba hablando de seguridad y salud, por eso Corcho se disparó también, porque Corcho es como la bandera de la salud. Claro, para la oposición el gobierno se tiró la salud, pero para la gente de izquierda, pues quien se tiró la salud fueron las EPS, ¿no? Y además este informe de la Contraloría que salió diciendo que la nueva EPS se robó plata, pues le da la razón al discurso de Corcho y no le da la razón al discurso de la oposición. Entonces, otro tema, pero esto es más según cifras y conceptos, es que según supuestamente cifras y conceptos, cuando le preguntó no a la gente, sino a los tomadores de decisiones y a los líderes de opinión, es decir, le preguntan a Daniel Coronel y a estas personas que publican en El Tiempo y que son supuestamente líderes de opinión, ¿no? Porque este es el panel de opinión de cifras y conceptos, no es por cómo consume la gente, sino cómo los líderes se informan, ¿no? O sea, se enfoca mucho en los líderes. Entonces, para los líderes, ¿qué es importante? Ni la seguridad ni la salud. Para los líderes, la preocupación hoy en día es que las elecciones se den en paz. O sea, hay una preocupación dentro de los líderes de que supuestamente Petro se vaya a robar las elecciones o algo así, o Petro vaya a decir que si pierde, haga la de Trump y la de Bolsonaro, que diga que no, que se robaron las elecciones, que el registrador se robó los votos. Esa es la principal preocupación de los líderes. Ellos piensan muy seriamente que Petro va a salir con una negación de las elecciones. Y no solo lo dice cifras y conceptos dentro de su sondeo, sino también, por ejemplo, lo dicen consultoras de riesgo como Colombian Risk Analysis. Ellos sacaron un boletín donde generan como una perspectiva de escenarios. Y ellos dicen un escenario probable es que si Petro pierde la presidencia, o sea, si queda alguien que no sea de izquierda, pues diga que fue fraudulento. Como en algunas ocasiones sí ha salido a decir Petro. En algunas. Y sobre todo los petristas más que Petro. Petro a veces lo dice tímidamente y después se retracta. Pero los petristas sí se quedan con eso varios meses. Listo. Esos son como los temas que le importa a la gente. Entonces vas a ver que se va a hablar demasiado de seguridad en la campaña y demasiado de salud. Entonces la izquierda se va a posicionar en torno a la salud diciendo que las EPS se la robaron, diciendo que la derecha que defiende las EPS se quiere seguir robando la salud de los colombianos. Ese va a ser el discurso de campaña. Y la derecha va a hablar de seguridad. Yo por ahí tengo un video que lo chistoso es que lo hice hace como 3 meses y sigue siendo vigente, que es exactamente con estos temas de campaña. Está anclado, debe ser uno de los dos que están anclados en mi perfil. Es verdad eso de que me pregunta Vegeta, que si es verdad que Petro logró pagar la deuda que dejó Duque. Voy a anclar el comentario para que ustedes lo puedan leer. Pues, a ver, si tú tomas una deuda y tomas la deuda 4 años, pues en 4 años vas a pagar la deuda. Normal. Y pues la deuda que pidió Duque, no sé a cuánto tiempo la pidió, pero tengo entendido que la pidió a corto plazo. Entonces Petro la pagó. El problema es que pues Petro muestra eso para decir que él no tiene ningún problema financiero, que eso es la derecha que le está haciendo jugada sucia. Pero lo cierto es que Petro sí pagó la deuda que dejó Duque, pero Petro pidió más deuda. Entonces es como, pues nada, cierro un hueco, abro otro. Y pues la deuda que ha pedido Duque es mucho más grande que la deuda que pidió Petro fue mucho más grande que la que pidió Duque. Y pues Petro no está en estado de emergencia, o sea, Petro no tiene una pandemia de por medio que justifique su excesivo gasto, digamos, financiero. Entonces, sí es cierto que pues bueno, que a Petro no le conviene, digamos, hablar mucho del tema financiero, así se esté defendiendo, porque en realidad los datos muestran que el tipo juicioso no ha sido, ¿no? Y pues nada, especialmente con esa comparación de que Duque tuvo una pandemia y tenía al menos algún argumento para decir me gasto la plata, pero pues Petro no la ha tenido. Hubo la crisis de Catatumbo, pero pues tampoco es claro que el man se haya gastado pues ese montón de plata en el Catatumbo, ¿no? Y que de hecho Duque también tuvo la crisis de San Andrés
que dejó esas casas todas en sobrecosto y medio hechas en San Andrés. Dice J, si sale Roy de candidato, lo eligen presidente, converge a todos. Es que Roy podría, pero necesita un buen asesor de campaña, que deje de hablar de paz, hermano. Es que, a ver, si la gente está pidiendo manzanas y usted le vende naranjas, es una tontería. Si la gente pide manzanas, dele manzanas, así de sencillo. Si la gente quiere seguridad y salud, ¿de qué debería hablar Roy? ¿De paz? No, de seguridad y salud. Si la gente quiere que se hable de tema financiero y de trabajo, pues ¿de qué debería hablar Roy? ¿De educación? No, tiene que hablar de trabajo y economía. Así de sencillo. A ver, o si no, pues hubiera ganado la presidencia, no sé, Echeverry, algún otro de esa gente que se ha lanzado, John Milton Rodríguez lo hubiera ganado, que man, solo hablaba de Dios. No, pues la presidencia la ganan las personas que hablan lo que la gente quiere escuchar. Entonces, Roy Barrera, si escuchas esto, mi número en X es... No, mentira. Dice Andrés Meloni, un líder real es el que está capacitado para unir y no para dividir. Es muy cierto. Yo creo que de verdad Roy Barreras es muy bueno uniendo gente. O sea, pues el man es un político de primera, es como el primer ministro de Interior que tuvo Petro, Prada, que sí, es un politiquero, pero el man no tiene ni un solo enemigo, ¿no? Yo creo que incluso Roy y Uribe se podrían tomar una foto juntos como si nada, lo cual es escandaloso, pero de verdad. Otro político que así que no tiene enemigos, solo tiene amigos, es el que hoy es procurador, que se me olvidó cómo se llama, literalmente, procurador de Colombia. A ver si el nombre no me va a acordar, pero me acuerdo que el tipo en serio, el hash. Este man literalmente es amigo de todo el mundo. Bueno, y además es que es costeño, ¿no? Un costeño que caiga mal es muy difícil. Entonces, dice, a ver, voy a tratar de ir un poco a los comentarios más viejos para leerlos en orden, porque los he estado leyendo en desorden, discúlpenme ustedes. Para usted, me pregunta Damián Daza, ¿quién puede representar la izquierda? A ver, eso de representar hay que separarlo, ¿no? ¿Quién puede representar la izquierda y quién puede ganar la presidencia? Son dos preguntas totalmente diferentes, ¿no? O, por ejemplo, ¿quién puede representar la izquierda y al mismo tiempo ser un candidato competitivo? Es otra pregunta. Entonces, yo creo que pues, Iván Cepeda es un buen representante de la izquierda, o sea, como que representa los valores de la izquierda, ¿sí? Cosa que no hace Corcho. Corcho es petrista, no de izquierda, y pues cosa que no hace Daniel Quintero. Pero pues Iván Cepeda no será un candidato óptimo para ganar una presidencia. Otro candidato que podría representar la izquierda, pero que de pronto no era óptimo para ganar la presidencia, pero tenía más chances que de pronto Iván Cepeda, Gloria Inés Ramírez, la exministra del Trabajo. Es una señora que pasa muy desapercibido, pero pues la señora tiene un ministerio completo que mostrar. La tipa tiene mucha capacidad de negociación. Como ministra realmente pudo negociar con los congresistas, con los partidos para que le sacaran adelante la reforma, sobre todo la pensional. La del trabajo la avanzó en un momento, después ella se fue y después cuando Petro la quiso volver a presentar pues pasó lo que pasó, que le tumbaron la reforma laboral, entonces Petro dijo no, consulta popular. Pero cuando estuvo Gloria Inés Ramírez, pues la consulta popular como que pues iba bien, ¿sabes? Iba bien. Perdón, la consulta popular no, sino la reforma laboral. No alcanzó los debates, pero pues no iba tan mal. O sea, Gloria Inés Ramírez realmente es una muy buena política en el sentido de que está totalmente llena de los valores de izquierda, entonces a la izquierda pues podría ser una fiel representante de sus ideales. Pero además Gloria Inés Ramírez es muy buena negociando, es muy buena uniendo, cosa diferente de Corcho. Mientras Gloria Inés unió al Congreso para sacarle la pensional y mientras casi logra sacar la laboral, pues Corcho nunca logró ni siquiera un mínimo consenso en el Congreso como ministra. Corcho de hecho reventó la coalición de gobierno. Es que yo de verdad Corcho no le quiero ni un poquito. Pero eso ya es una opinión personal, eso no quita todo lo demás de Corcho, ¿no? Que hemos analizado. Entonces, para mí, un candidato del cual la izquierda se pudiera sentir orgulloso en términos éticos, que represente sus valores, Iván Cepeda, Gloria Inés, y hasta ahí.
pero uno que pueda ganar de izquierda, ninguno. Yo no veo por ahí a nadie. Incluso Francia Márquez en su momento pudo haber sido una muy buena política, pero definitivamente se quemó ella sola en este gobierno. Esas salidas en falso. Ella ganó la vicepresidencia y le quitaron el asesor, y desde que le quitaron el asesor político, Dios mío, Francia se ha dedicado a arruinar su vida política. Lo peor es que Francia dice cosas ciertas, pero pues, a ver, en la política, porque algo sea verdad no significa que usted tenga que decirlo. En la política importa mucho la prudencia, ¿no? Entonces lo del helicóptero de Francia Márquez, pues era cierto. A ella la estaban criticando, era en parte por racismo, en parte porque era de izquierda, en parte porque era mujer, ¿no? Si la vieja está amenazada y le han hecho varios intentos de asesinato desde que ella era líder social hasta que era vicepresidenta, pues obviamente ella no iba a llegar en bicicleta a la vereda, ni tampoco en una Toyota blindada, sino pues iba a tener que ser trasladada en un helicóptero. Tiene sentido, pero la manera en como ella lo dijo, no era necesario decirlo de esa manera, no era necesario el de malas, no era necesario, digamos, como que esa soberbia. Y paila, de ahí para adelante Francia Márquez, olvídese de ser una buena líder dentro de la izquierda. Pero los valores de Francia eran muy interesantes y el discurso era interesante. Me dice Andrés Quis que yo soy parecido a Iván. ¿Alguien sabe si Corcho fue de las que defendió a Holman para ascender? Sería muy interesante esto, averiguarse esto, ¿no? Eh, Muy complicado ser mujer, defender a Corcho y que Corcho haya defendido a Holman Morris, pienso yo, ¿no? Quintero es muy populista, tal cual. O sea, literalmente el tipo dice lo que tenga que decir para ganar. Pero eso es bueno dentro de las elecciones. O sea, si usted como persona de izquierda lo que más le preocupa es ganar, pues escoja el que sabe ganar, ¿no? Es como si usted está en un partido de fútbol y usted no escoge pues a un jugador que juega muy bien porque el tipo es grosero o porque el tipo es infiel. ¿No? ¿Usted qué es lo que quiere? ¿Jugadores éticos o jugadores que ganen el partido? Pero pues bueno, Quintero, si no tuviera el tema de la fiscalía, el tipo podría ser perfectamente el candidato del pacto. Pero con ese tema de la fiscalía, paila, ese man ni siquiera va a terminar la campaña. Lo que tiene potencial para ser presidente es Glorinés Ramírez, Vegeta, dice por acá. A todas estas Mr. Taxes, ¿en dónde se ubica? Yo creo que Mr. Taxes es como un tipo de centroizquierda. Yo creo. Y yo no sé si el man vaya a ir a la consulta del Frente Amplio. Yo me imagino que sí. Porque él solo para irse como candidato político, no creo. No creo que el man le dé. Una muy buena jugada que se podría hacer Roy Barreras para ganar un buen posicionamiento es decirle a Mr. Taxes que sea su vicepresidente. Si Roy Barreras dice eso, Roy Barreras pasa de una a primera vuelta. Pero Mr. Taxes yo no lo vería al lado de Roy Barreras, porque Mr. Taxes como que eso de políticos tradicionales no le gusta. No le gusta a Mr. Taxes. Pero pues igual solo el man tampoco va a llegar muy lejos. O sea, no veo a Mr. Taxes con esa capacidad pues de llegar a una primera vuelta. O al menos me refiero a llegar a una primera vuelta con más de 400.000 votos. Si sale Roy candidato, lo elige. Bueno, esto ya lo había leído. Dice Andrés Meloni, Roy es corrupto, necesitamos un líder limpio y noble. Lo que pasa es que de Roy no tiene escándalos de corrupción, pero la gente piensa que Roy es sucio porque es un lagarto, ¿sí? Porque el man se ha puesto todas las banderas y todas las camisas políticas. Entonces, sobre Roy no hay pruebas de corrupción. Lo que la gente piensa desde Roy es que es un lagarto. Entonces, para que Roy pueda digamos, mejorar su imagen política, se tiene que quitar esa imagen de lagarto. Y el mal lo intenta, pero cuando lo intenta suena mal, suena arrogante. Él tiene una entrevista con un influencer que también hace análisis político de verdad, ¿no? No como Wally, que eso es un panfleto, ¿no? Se llama Ricardo González Duque. Es un calvito, yo a veces lo he puesto acá como para un poco debatir de forma sincrónica con sus posiciones. Y en esa entrevista que le hace Roy Barreras, pues Roy lo que dice, no, es que yo no he sido uribista, sencillamente le tomé unas fotos con él. Entonces, la forma en la que Roy se desmarca de esta idea de que el man es un tránsfuga, de que el man se la pasa cambiando de camiseta política, es muy mala. Al tipo le toca mejorar eso.
Si el man no mejora esa imagen de que es un lagarto, también le va a ir muy mal. Mm, a ver, dice Juan Peláez. Oiga, Juan Peláez. Tiene el nombre del comediante. Yo pienso que Roy puede tener votos de la centro derecha del Bach y puede ser apoyado por el Presi. En efecto, es que Roy puede sacar votos de muchos lugares y se vuelve el candidato único. Si la izquierda renuncia a tener a alguien de izquierda y si gana en el centro amplio, Roy puede barrer un gran nicho, o sea, puede recoger muchos votos. El problema es que toca mejorar el discurso a Roy, toca hacer a Roy un candidato competitivo, ¿sí? Porque las candidaturas no son juegos de sumas y restas, las candidaturas tienen eh, un importante foco cualitativo, por decirlo de alguna manera, es decir, usted cómo se ve, usted cómo se expresa, usted qué mensaje está dando, ¿no? Usted qué emociones despierta, todo eso es importante, no solo es decir juntamos alianzas y ya, ¿no? Piensen en Germán Vargas Lleras, que Germán Vargas Lleras supuestamente lo apoyaban como 35 partidos políticos y pues terminó sacando solo 1 millón de votos. Dice Damián Daza, las elecciones pasadas estaba mucho más claro el posible ganador, pero en esta hay mucho candidato. No solo hay mucho candidato, sino que está totalmente fragmentado el espectro y está muy igualada las fuerzas. O sea, sí hay más derecha y hay más izquierda, pero esa derecha y esa izquierda no está tan lejos del centro en términos de proporción, ¿no? Dice Johan, Frente Amplio no habrá. No, sí va a haber Frente Amplio. Toca ver cómo se organiza, sobre todo la izquierda. Que la izquierda es realmente la que está proponiendo este Frente Amplio, ¿no? Y toca mirar pues cuál es como la sabiduría que vaya a tener el pacto histórico. Ahora, imagínense que al final Petro, Benedetti, Roy Barreras, Quintero, digan, ok, organicemos un Frente Amplio. Y llegue a ese Frente Amplio todo el mundo, menos el pacto histórico, menos Bolívar, menos Pizarro. Es que hasta Iván Cepeda llegaría al Frente Amplio. Pero a mí me preocupa es, ¿Bolívar va a llegar a ese Frente Amplio? ¿O Bolívar va a atacar el Frente Amplio? Así como ahorita está atacando a Quintero. ¿Pizarro va a llegar a ese Frente Amplio o va a atacar ese Frente Amplio? Y eso es una discusión importante, seria, que tienen que dar dentro como del nicho más de izquierda del pacto histórico, ¿no? Y el nicho más petrista. Dice Andrés Meloy, bueno, esto ya lo había leído, es que leí los comentarios súper en desorden. Ta, 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 dice Andrés Meloni, no sabría, solo alguien que tenga un deseo. Acá Andrés Meloni respondiendo a Santiago Suárez, que le hacía una pregunta sobre candidato. Y pues Andrés Meloni dice que le gustaría un candidato que tenga un deseo único de nuestro bienestar. Yo creo que hay un libro que se llama La banalidad del mal, de Hannah Arendt, que es una filósofa judía que escribe después del Holocausto y es una de las filósofas y teóricas de la teoría política más importantes del siglo XX. Muy recomendables sus obras. Y ella en La banalidad del mal recupera unos conceptos filosóficos de la Grecia antigua, donde planteaban que la gente en esencia no es mala, sino que la gente cree que está haciendo lo correcto cuando en realidad está haciendo las cosas mal. Entonces, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de Álvaro Uribe Vélez siempre, ¿no? Eh, para Álvaro Uribe Vélez, dentro de su mente, el tipo lo que estaba haciendo era salvar a Colombia. Pero lo que estaba sucediendo en la práctica es que esos militares, al cuales él estaba dando una instrucción de que utilizaran todos los métodos para dar bajas, pues esos militares pues estaban haciendo las cosas mal, ¿no? Y eso está mal, lo que hicieron los militares, y está mal la orden que dio Álvaro Uribe Vélez de priorizar los muertos sobre las capturas, o sobre otro tipo digamos, de positivos, por decirlo de alguna manera. Claro, pero en la mente de Uribe él no es malo, él sencillamente fue mal interpretado. Entonces, eso es un poco como la idea de la banalidad del mal. Entonces, yo creo que los políticos, dentro de su loquera interna, la gran mayoría piensa que de verdad está haciendo lo mejor para Colombia. Yo de verdad lo creo. O sea, y ese concepto de la banalidad del mal es muy bueno, digamos, para pensar si realmente las personas son malas o sencillamente son pendejas.
Francia terminó odiada por todo el mundo y de chivo expiatorio. Por acá escribieron, yo estoy de acuerdo. Francia ha sido el saco de boxeo del petismo también. Y también el saco de boxeo de la derecha. Esa sí es la verdadera, todo el mundo me odia. O sea, todo el mundo la coge de saco de boxeo a la pobre Francia Márquez. Ella en su momento le dijeron, oye, si se lanza a la gobernación del Valle, porque quien se va a lanzar a la gobernación del Valle es María Fernanda Cabal, entonces pues sería Francia versus María Fernanda Cabal. Aunque no estoy seguro si Francia se lanzaría a Valle del Cauca o al Cauca. Me parece que al final era más probable que Francia se lanzara al Cauca, ¿no? Que al Valle del Cauca, porque ella es caucana. Pero pues Francia está muy cansada. Francia está psicológicamente y emocionalmente herida. O sea, como que Francia se siente traicionada y se siente decepcionada por la política y se siente decepcionada por Petro. Entonces Francia no quiere seguir en esa política electoral, sino que ella quiere volver a las bases, a hacer trabajo comunitario. Entonces Francia quiere volver al Cauca, por allá a La Toma, que es el municipio donde ella es, y volver a decir, volví a mi casa, volví a mi gente, a hacer trabajo comunitario, a ser líder social. Eso es lo que quiere Francia Márquez, volver a ser líder social. Entonces ella dice, de pronto, en 4 años me lance algo, pero pues yo creo que en 4 años ya Francia Márquez no va a existir como fenómeno político. Si ella no aprovecha este momento electoral, de aquí a las siguientes elecciones locales, Francia va a desaparecer como fenómeno político. Y es una embarrada porque Francia pues tenía un discurso muy interesante. Pero pues yo la entiendo. Francia sencillamente pues tiene un burnout emocional. Todo el mundo le cascó. Ella por ahí tiene un discurso muy interesante donde pues ella dijo, vea, lo que pasó en mi gobierno, eh, lo que pasó fue que a mí me cogieron pues de saco de boxeo, lo que dice Francia un poco, y me traicionaron y bla, 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 bla. Búsquense el discurso, ella lo dio este año en el marco del Día de la Afrocolombianidad. Yo creo que en junio o julio, alguna vaina así. Ah, unidos todos para exigir un drástico cambio en corrupción, todo sea diferente, dice Andrés Meloni. Listo, Iván Cepeda presidente, dicen por acá, más corrupto Fico, huelete y populista él. Dice Soy Timbiqui, dice, ya ayer la Fiscalía de Hierro se lanzó como candidata a la presidencia. La fiscal de Hierro. ¿Cuál? ¿Quién se lanzó a la presidenta? A ver, fiscal de Hierro. Vamos a ver si me cargan. JP intentó denunciar a Romo por corrupción y le pasó lo mismo que a Uribe, se le devolvió. Angélica Monsalve, ¿y quién es ella? No tengo ni idea de quién es esta tipa. Ni idea de verdad de quién es ella. Pero es en Colombia, no entiendo, parce, no entiendo. Me está mamando gallo. No conozco a esta mujer. Bueno, por ahí en 15 minutos cerramos el en vivo. Yo tengo que salir, quería hablar un poco de Juan Carlos Pinzón, darles un contexto de por qué el tipo lo escogen y un poco recoger algunas dudas y conversar con ustedes un rato sobre política. Entonces, hola Colombia hoy, que por ahí me saludó. Me gustaba Corcho, pero no me dio sus palabras. Pilas con JP Cueca. JP, él ha dicho que quiere ser presidente, pero ese no es un candidato serio. O sea, JP no lo están teniendo en cuenta realmente para la presidencia y realmente él no está haciendo campaña presidencial. Esto es como un movimiento para él reelegirse como congresista, pero JP por ahora no va a la presidencia. JP es una persona que la gente no quiere dentro de la izquierda, pero JP tiene mucha capacidad, igual que Quintero, de vender un hueco. JP no hay que subestimarlo. JP no. Lo que pasa es que está empezando en política. Pero JP, si tuviera más cancha, se podría echar un Rodolfo Hernández, ¿sí? Terminar de gobernador, una cosa así, y terminar siendo un gran político vendehumos que puede terminar siendo un candidato serio algún día. Por ahora está muy chiquito, pero ese tipo tiene talento para vender humo. JP es un excelente vendedor de humo y pues eso da réditos políticos. El humo gana presidencias, ¿no? Dice Johan, a Pinzón le puede pasar lo de Vargas Lleras o lo de Miguel Uribe, que se quedaron con los partidos pero no tenían carisma.
Yo veo muy probable eso de Pinzón. Toca ver el carisma de Pinzón. Y además el problema de Pinzón es que Pinzón no recogió firmas. Pinzón va por aval de partido. Y si algo nos ha enseñado las presidenciales en estos últimos 4 años es que los partidos no suman, restan. Entre más logos usted de partido tenga, peor le va, ¿no? Entonces, yo no sé cómo va a ser Pinzón. No sé qué vaya a hacer para intentar como quitarse el peso de los partidos políticos. Lo peor que puede hacer Juan Carlos Pinzón es poner el logo del Centro Democrático en su tarjetón, que sea el Centro Democrático el que le da la aval. Eso es mala idea. Si Juan Carlos Pinzón se va por un aval del tipo, a ver, nuevo liberalismo, que no creo, pero si se va por un aval diferente, que no sea de un partido tradicional, le jugaría bien. Tipo en marcha, alguna cosa loca, algo se inventará. Pero irse con un logo de Cambio Radical, de partido de la U, de Centro Democrático, de Partido Conservador Liberal, mala idea, mala idea, mala idea. Y si a eso le suma que de pronto no tenga tanto carisma, puede terminar siendo no tan buen candidato. Toca es que el man le meta el carisma a decirle a la gente lo que quiere escuchar. Y nada, alejarse de los partidos. No por algo Vicky se lanzó primero como independiente, igual a Abelardo se lanzó como independiente. Y eso no es casualidad, es porque ellos saben que los partidos no son buena estrategia. Vamos por el que diga Petro, dice Cardona. Lo chistoso es que Petro no está siendo tan radical, sino Petro está siendo un pragmático. Entonces, al final puede que Petro escoja un candidato que gane. Pero los indicios que hay es que Petro, como que la decisión de Petro es Quintero. Itagüí, amiga de los malandros, se hace llamar hierro pero floja. Ni mueve una taza. Pinzón es muy frío, no transmite y el tema de Santos le juega muy mal. Pues, en retrospectiva, el gobierno de Santos no es malo. Si uno lo compara con el gobierno de Duque y con el gobierno de Petro. O sea, es que Santos le puede gustar a la gente de izquierda y a la gente de derecha. Y eso que Santos fue un neoliberal y bueno, Santos reconoció a Palestina y metió a Colombia en la OTAN. O sea, para la derecha te doy la OTAN y a la izquierda te doy Palestina. ¿Cómo ves eso? Santos en retrospectiva no es tan malo, entonces que pues, Pinzón haya sido santistas como que no es tan mala cosa. Lo que pasa es que igual tratando de ganarse el apoyo de la derecha lo veo muy de derechas y pues al final eso no es tan buena idea ser tan de derechas. O sea, una persona que hoy no quiera votarle a Petro no necesariamente le votaría a una persona que le dijo no al acuerdo de paz. ¿Sí me va a entender? Y puede ser una persona que pues esté buscando un candidato y aún así no se vea representado en nadie. Y sí, Pinzón todavía lo veo muy frío. Venga, miramos la comunicación de Pinzón. Debe estar por acá. Este es el post de Álvaro Uribe. Yo a Pinzón todavía lo veo como muy frío, eso es cierto. Y ayer miramos una comunicación de él. ¿Cuál fue esta? Esta fue una mala idea. Yo quiero mucho a José por una razón adicional. Hoy no tengo los audífonos, entonces voy a quitar el volumen para que no suene eco. Entonces, acá lo que el tipo intenta es mostrarse cercano a la gente, pero lo que se ve en todo momento es el tipo rodeado de un esquema de seguridad y de la policía, entonces no se ve cercano a la gente. Entonces ahí incluso le quedó mal la comunicación y ahí se está vistiendo así un poco como Duque. Entonces pues yo no sé qué tan buena idea sea vestirse como Duque. Pero pues bueno, ahí está siendo un candidato totalmente de derechas, es un candidato tipo centro democrático, tipo Iván Duque. Y pues no es tan buena idea, yo insisto. El uribismo sigue siendo fuerte, pero el uribismo no es una receta para poner presidentes. Ya no. Entonces, si tú sigues aferrándote como a esta idiosincrasia, a esta imagen uribista, no. Y no es porque yo diga, estoy sobrevalorando el centro, no, sino que pues digo que de pronto eso está muy desgastado.
Uy, acá este man parece salido de una serie de asesinos. Colombia no necesita más influencers jugando presidentes. Necesita líderes que sepan gobernar. Sí. Yo no hice política desde un TikTok. Enfrenté a los bandidos y los derrotamos desde el Ministerio de Defensa, gracias a nuestros soldados y policías. Él está tirando hate a Abelardo, ¿no? No, claro, ese video de Bosa es terrible. El man, es que ustedes no lo escucharon acá, pero el man dice, ay, mi papá nació en Bosa, entonces me gusta Bosa. ¿Qué es esa vaina? Me acordé de Diego Molano diciendo que él era óptimo para el Ministerio de Defensa porque estudió en colegio militar. No, porque nació en un hospital militar. Pues puta, Molano sí es... Dios mío. Ya Pinzón lleva más de 300 millones de gastos en las redes sociales en poco tiempo. Sí, esto lo sacó la silla vacía. Es que el tipo se está moviendo fuerte, porque es que la verdad el man es una buena opción. Y a mí, el ex asesor de Francia, que el man estudia conmigo, estamos haciendo la maestría en estudios políticos juntos. El man me tiró el dato de que en encuesta de favorabilidad no hay intención de voto. O sea, el político que menos mal le cae a la gente, el que menos mal le cae a la gente es Pinzón, tiene un 66% de favorabilidad. A diferencia de Vicky Ávila, que tiene un 64% de desfavorabilidad. O sea, incluso dentro de la derecha a la gente le cae mal Vicky Ávila. En cambio, Pinzón es muy favorable como en todos los sectores. Entonces, por eso también Pinzón es buen candidato, ¿no? Tiene mucha favorabilidad, mucha imagen positiva. No, Edison, lo invito a comparar el gobierno de Santos y el gobierno de Petro. Es más, yo sé que es injusto compararlos en todo, pero compare el gobierno Santos y el gobierno Petro en términos sociales. Y después me dice quién es mejor presidente. Sí, Santos pudo ser neoliberal, todo lo que usted quiera. Sí, el programa de Serpilo Paga era con oferta, era subsidio a la demanda y no subsidio a la oferta. Entonces eso terminaba en universidades privadas la plata del Estado y no en universidades públicas. Sí, todo lo que usted quiera. Pero tuvo más impacto que 4 años de modelo de educación de Petro. Porque ¿cuál fue el modelo de educación de Petro? Ninguno. O sea, le va a acabar el gobierno y no ha pasado una reforma a la educación. Y bueno, Santos tampoco pasó una reforma a la educación, pero puso un programa a andar. ¿Cuál ha sido el programa de educación de Petro? Ninguno. Condonó y subsidió unas deudas del ICETEX, la subsidió un año, después no pudo sostenerlo. Bueno, Santos logró en sus 8 años mantener Serpilo Pague. Bueno, vamos a temas sociales. A salud. De 0 a siempre. Vacunas. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Además logró expandir el cubrimiento de salud de las capitales a municipios intermedios. Igual a lo rural todavía no alcanza en Colombia. Todavía no alcanza. Pero en su momento solo estaba concentrado en las ciudades y logró expandirlo a municipios intermedios. Con el ministro Gaviria, ¿no? ¿Cómo le ha ido a Petro en salud? ¿Cuál es el avance de Petro en salud? Incluso con la EPS de los profesores va mal. Las EPS que intervino les está yendo mal. Vea, Santos 4, Petro 0. Vamos a otro tema social. Subsidios de vivienda. Petro suspendió Mi Casa Ya. Santos lo creó. Santos 5, Petro 0. Y estamos hablando de temas sociales. Mira, a este paso, Santos debería ser el representante de la izquierda y no Petro. Porque Petro ha hecho más en términos... Santos ha hecho más en términos sociales que Petro. Y esa se supone la bandera de Petro. Entonces, a ver. Más bien la pregunta sería, ¿en qué Petro es mejor que Santos? Bueno, ¿cuántos acuerdos de paz logró Petro? ¿Y cuántos acuerdos de paz logró Santos? Bueno, temas de derechos humanos. ¿A cuántos líderes sociales se le morían a Santos y cuántos se le mueren a Petro?
Bueno, está bien, es que eso era de otro tiempo, no, o sea, en ese momento no se morían los líderes sociales, eso fue después del acuerdo de paz, bla, bla, bla. Bueno, pero uno puede seguir así y uno se da cuenta que, a ver, terminó siendo más progresista Santos que Petro. Y no porque Santos sea más progresista, sino porque Santos sí cumplía. A ver, tú puedes ser muy progresista de dientes para afuera, pero si no cumples, pues no eres progresista, solo eres vendehumo. Entonces, esa comparación en términos sociales de entre Santos y Petro es divertida. Es divertida. Porque un neoliberal le ganó a Petro en progresismo. Eso es humillante. Eso es humillante. Pero bueno. Decir que era osa porque el papá no ya está tieso en comparación a Duque, que era una showgirl. En efecto, Duque era un showman, una showgirl. Duque era muy bueno haciendo campaña. Muy mal presidente, pero Duque fue muy bueno haciendo campaña. Toca ver cómo le va a Pinzón. En términos conceptuales, no está mala idea, pero el desarrollo está malo. Tiene que mejorar. Es un poco como lo de David Luna. David Luna, le revisamos la comunicación política. David Luna tenía un muy buen storytelling. El tipo decía cosas interesantes, o sea, y las decía de una manera muy interesante. Pero pues después David Luna como que el resto de la comunicación política era muy mala. O sea, el color morado, es como parce porque es morado. Ahorita sacó una valla y toda extraña y como que el man no, no, no pasa, no pasa. Si el man se dedicara a hacer guiones de película, David Luna sería muy bueno. David Luna yo creo que sería muy bueno escribiendo discursos, no como presidente. Pinzón tuvo en la cárcel de Estados Unidos por narcotraficante. En serio, toca averiguar qué pasó con Pinzón en Estados Unidos. Pinzón se mueve con José Obdulio, que fue el mismo que movió a Duque. Claro, es que José Obdulio es de las personas más inteligentes que hay en este país. José Obdulio es quien, o sea, realmente la matriz del centro democrático es José Obdulio Gaviria. Y esto es lo chistoso, José Obdulio Gaviria es marxista. Yo la otra vez peleando con la gente acá porque pues decían, no, que marxismo, que eso saque lo de las mentes de las personas, y uno dice, a ver, pero si la persona que está detrás del político más exitoso en la historia de este país es un marxista, la persona que está detrás de Álvaro Uribe Vélez es José Obdulio. Y claro, pues quizás decirle marxista a José Obdulio es grosero para los marxistas, pero en el sentido de que José Obdulio ha leído autores de izquierda y los ha aplicado. Así no se considera una persona pues de izquierda o marxista, ¿no? José Obdulio puso a Duque, a Zuluaga, incluso al propio Uribe lo puso José Obdulio. Dice Nekiver, según tú, éramos Suiza, ahora Venezuela. Yo no sé a quién le está hablando, porque yo no he dicho eso. FECODE le va a hacer paro 24 horas al gobierno pronto. le toca a FECODE, no puede ser que porque es Petro entonces no le hacen paro. Y los campesinos que, lo he dicho, éramos Suiza y ahora Venezuela. Yo no he dicho eso. Pero ¿por qué quieren más a Petro que a Santos? Ya nadie lo menciona, solo Uribe. Pues porque Santos nunca fue popular. O sea, santismo nunca existió. El único santista eran los hijos de Santos. A cambio, Petro siempre ha tenido un movimiento personalista. Toda la política de Petro gira en torno a su propia persona. Por eso es que Petro no va a seguir en la presidencia y no hay quien lo suceda. Porque es que literalmente el pacto histórico y la Colombia humana no es un proyecto político, es un proyecto personalista. Si algo le pasa a Petro, la izquierda se queda mocha y se queda sin ideas. Porque es que la Colombia humana nunca ha tenido, digamos, mucho profundidad. Era todo un movimiento personalista. Dice Diego Andrés, mal argumento. ¿Cuál de todos los argumentos te refieres? ¿Al de Santos? ¿Al de por qué no hay santismo? ¿O cuál argumento? Me gustaría leer tu retroalimentación, con todo respeto, ¿no? Pues para eso estamos, para compartir un poco ideas. Ese argumento de Santos estuvo muy vago, de que Santos fue más progresista que Petro. Es un poco vago porque no tengo los datos, pero pues es una idea provocadora, ¿no?
es para pensarlo, de si realmente fue más progresista Santos que Petro. Y si un neoliberal es más progresista que Petro, yo creo que eso define muy claramente los alcances reales de la presidencia de Petro, ¿no? Y además, ¿qué significa ser progresista, ¿no? ¿Tener ideas o hacerlas? Hola, hola, ¿qué más? ¿Qué más? No, hoy no estamos peleando. De hecho, ya voy de salida, te conectaste súper tarde. Hoy entré un momento nomás a hablar de este señor, que es Juan Carlos Pinzón, que parece que va a ser el candidato único de la derecha. Entonces el tipo fue exministro de Santos, viceministro de Defensa en Álvaro Uribe, fue embajador ante Estados Unidos en el gobierno de Santos y en el gobierno de Duque. Y pues ahí Álvaro Uribe está diciendo que por favor, que no lo funen, que no peleen con él porque pues tiene un pasado santista. Lo revisamos un momento. El tipo en concepto es buena idea porque podría ganar votos de centro derecha, y pues se ajusta a lo que hoy la gente está pidiendo, que es seguridad y buenas relaciones con Estados Unidos. Pero el desarrollo de la idea está mala, pues porque el man como que está teniendo unas malas comunicaciones. O sea, por acá lo habíamos abierto ahorita, el man hizo un video en el que quería verse cerca a la gente y está así él con un esquema de seguridad gigante y en Bosa. Entonces como que se quería ver cercano a la gente y pasó todo lo contrario. Y además dice que el man le gusta Bosa porque su papá nació en Bosa. Y así, comunicación como un poco fría, sin alma. Entonces, la idea de ponerlo a él es competitivo, pero el desarrollo de la idea, sus comunicaciones no están siendo tan buenas. Hablamos también de Roy, hablamos de los candidatos de izquierda, de por qué me parece que el pacto está mirando por fuera del tiesto con esos candidatos, de que le toca buscar a alguien más competente en el Frente Amplio. Hablamos de Roy Barreras como posible candidato del Frente Amplio, que además Roy Barreras es el que más ha insistido en el Frente Amplio, ¿no? Y pues miramos que Roy Barreras sí podría unir mucho a la gente, pero que Roy Barreras tiene una idea de campaña súper mala, y es que Roy Barreras está montando toda su argumentación política en la paz. Y hoy nadie está hablando de paz. Entonces es como si la gente te está comprando manzanas, tú llegarles con naranjas e insistirles que se coman las naranjas. Y pues no, en la política la gente toca darle lo que quiere, ¿no? Si la gente pide manzanas, pues hay que venderles manzanas. Entonces un poco eso es lo que estamos hablando de Roy, que igual Roy tiene una pequeña posibilidad de reorganizar toda su campaña política y toda su imagen, porque él afortunadamente, para él, todavía no ha hecho suficiente campaña política, entonces podría reorganizar toda su comunicación política. Eso es un poco como lo que hemos hablado. Y pues bueno, acá hay una persona defendiendo a Petro, y yo dije que pues Santos en retrospectiva fue mucho mejor que Petro. Entonces me decía que yo cómo podía decir eso, entonces comenzamos a comparar el gobierno de Santos en términos sociales y el gobierno de Petro. Y pues así en varios puntos el gobierno de Santos fue mucho más progresista que el gobierno de Petro, lo cual es completamente absurdo y chistoso. Y ya, entonces es como el resumen de lo que hablamos, pero ya me desconecto. Dice Johan P. José Obdulio y Robledo son amigos, militaron en el MOIR, José Obdulio militó también en el otro movimiento. Sí, José Obdulio, venga, ponemos un momento a José Obdulio Gaviria, que este tipo debería tener una serie de Netflix. O sea, House of Cards le queda en pañales a la historia de José Obdulio. José Obdulio Gaviria técnicamente es la persona que está detrás de Álvaro Uribe Vélez. Es el estratega y es una de las personas políticamente más inteligentes en este país. Él tiene algunas entrevistas en YouTube y algunos debates con ideólogos bien de izquierda, o sea, cercanos a la FARC y todo, como Estrada, que es un economista, profesor de la Universidad Nacional, que es muy cercano al antiguo secretariado de las FARC. Y bueno, el caso es que José Obdulio es quien hace toda la doctrina política del uribismo, ¿no? Dentro de la doctrina política del uribismo, para ellos, para poder tener un Estado en paz, no, mejor dicho, para poder tener democracia, primero hay que tener orden, porque usted sin orden no puede garantizar la democracia. Entonces,
es como intentar tener libertad sin Estado. La única manera de tener libertad es con el Estado, y el Estado solo puede funcionar con orden. Entonces, para José Obdulio, que se inventa todo el discurso político de Álvaro Uribe Vélez, lo que necesita Colombia es una seguridad democrática, porque solo a través de la seguridad y la garantía de la seguridad puede emerger la democracia. Esta la idea base del centro democrático y sobre todo del uribismo, y esta idea viene de Hobbes, de Thomas Hobbes. Entonces este tipo se inventa toda la doctrina filosófica y política del uribismo, y lo peor es que utiliza conceptos de verdad y tiene un trasfondo teórico de verdad. El uribismo no es vacío, o sea, de fondo lo que hace que el uribismo pueda seguir funcionando ideológicamente es este señor José Obdulio Gaviria, ¿no? Entonces, todo partido político y todo gran movimiento político tiene detrás sus intelectuales. Y el intelectual del centro democrático es este señor, y el estratega. Él es el que está detrás de Álvaro Uribe Vélez. Y nada, el pensamiento político de Thomas Hobbes plantea la idea del Leviatán. Y es decir, el Leviatán es un soberano que está compuesto de sus ciudadanos, ¿no? Entonces es como un monstruo hecho de la voluntad de todas las personas, ¿no? Entonces, en la idea de Thomas Hobbes, de alguna manera, es que se ceda el poder de cada individuo, se ceda al Estado, y el Estado opera por encima de los individuos. De alguna manera, los individuos aceptan restringir su libertad y su poder para darle ese poder y esa libertad al Estado. Y el Estado, acumulando el poder y la libertad de todos los individuos, pues es un Estado que puede garantizar la seguridad y puede garantizar la democracia, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de José Obdulio: crear un Estado donde sea más importante la seguridad y la soberanía que la libertad individual. Si se quiere, es un concepto antiliberal. Y pues bueno, el caso, estamos hablando de José Obdulio, porque lo chistoso de José Obdulio Gaviria es que José Obdulio Gaviria militó en el MOVIR, que era un movimiento maoísta. Y pues, a ver, para recordarte quién es Mao y para recordar acá quién es Mao, pues Mao no es más ni menos que el líder revolucionario de la China comunista. Y el tipo pues se consideraba más comunista que el propio Stalin. Entonces, pues bueno, la diferencia entre el comunismo chino y el comunismo soviético es que hace mucho énfasis en la revolución agraria y en el campesino como sujeto revolucionario. Y pues bueno, tiene unas diferencias ahí ideológicas, pero pues lo cierto es que el MOVIR en Colombia no se volvió un partido tan comunista, sino que el MOVIR, que está inspirado en Mao Zedong, en Mao, en Colombia el MOVIR se volvió como más nacionalista. El MOVIR es como un partido ultranacionalista, más bien antineoliberal y nacionalista. A ver si sale alguna foto por acá del... No aparece cuando ese tipo estaba en el MOVIR. Venga, lo buscamos. Esto debe estar en internet. Hace unos años aparecía en Wikipedia. Yo creo que él mismo borró la información. No aparecen sus fotos en el MOVIR. A ver, ¿qué es esto? Acá en Cuestión Pública, él tiene un archivo. Vamos a ver qué es lo que sale en Cuestión Pública de él. Y si encontramos la foto de él en el MOVIR, así todo pelado. Dice... Bueno, ¿qué dice acá en Cuestión Pública? Patrimonio, negocios, la red, contratos, hallazgos. Se ha dedicado a negociar apartamentos, cosas inmobiliarias, socios y negocios. Bueno, cercano a Gaviria. Bueno,
Por acá está toda la información de José Obdulio, por si quieren buscarlo. Carlos Gaviria Vélez, otro hermano del senador, fue parte de Confirmeza, como lo contó en El Colombiano y lo contamos. Bueno, listo, gente. Yo creo que ya nos vamos despidiendo. José Obdulio es el primo de Pablo Escobar. Verdad, yo en algún momento había leído eso, pero creo que nunca comprobé el dato. Vamos a buscarlo a ver si por ahí aparece. Y salga en Wiki, familiares notables. A ver, familiares, Pablo Escobar. Sí, acá sale confirmadísimo. Vea. Es muy chistoso que el ideólogo y la persona que está detrás de Álvaro Uribe sea el primo de Pablo Escobar. No me acordaba de este dato. Gracias, Timbiki. Bueno, listo, gente. Nos despedimos. Que tengan una muy buena noche. Y deseenme suerte en la noche de hoy. Chao Felipe, chao Nicolás, chao Lucías, chao Johan. Y si no me siguen, síganme.